hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la 97.9 de la radio municipal de Pila. Estás escuchando Visión de Fe, mi nombre es Débora Lucas y estamos en este nuevo año, este nuevo episodio, en este nuevo programa en donde vamos a hablar respecto de quién es Dios, respecto de sus atributos. Y hoy me encuentro con dos amigas y rara situación, grabando desde Pila esta vez, ya no desde La Plata, sino desde Pila. Luego de la situación que ustedes ya saben mundialmente, la pandemia y todo lo referido al tema nos ha frenado, nos ha tenido a cada uno encerrado en nuestras casas, pero confiamos en que Dios ha querido que las cosas hayan sucedido así. Y algo de esto vamos a estar hablando en este programa también, respecto de qué piensa Dios de todo esto, dónde está Dios. Algo hemos hablado también en otros programas, así que vamos a recordar luego los contactos o los lugares donde los programas han sido transmitidos también, como por ejemplo YouTube, Facebook, en donde también te podés contactar con nosotros y si tenés alguna pregunta, algún pedido de oración, algo de eso, podés mandarnos un mensaje y ahí vamos a estar para vos. Así que hoy me encuentro con dos amigas, con dos hermanas, Jessica y Erika Sandoval. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica, las quiero saludar. Le quiero dar la bienvenida a este nuevo programa, al primer programa del año después de tanto tiempo. Y bueno, espero que lo disfruten y que pasen un buen rato con el Señor como lo vamos a hacer nosotras. Hola, muy buenas tardes, gente de Pila. Es un placer volver a estar acá y le damos gracias a Dios porque pudimos llegar acá al 2021 y bueno, estamos en esta tarde para servirles y para compartirles un poco de
quién es Dios. Vamos a estar hablando de quién es Dios, de sus atributos y de lo bueno que es para cada uno de nosotros conocer a Dios. Así es, y respecto de este tema, nos interesa hablar por justamente todo esto último que hemos transcurrido. Y sabemos que la situación de cada uno es particular, es distinta. Erika decía, gracias a Dios que hemos llegado este año. ¿Cuántas personas no han llegado? ¿No? ¿Cuántas personas han tenido que sufrir pérdidas? ¿No? Todo lo que esta situación ha traído, que ha conmocionado a todo el mundo. Y a un pueblito tan particular, una ciudad tan particular como lo es Pila también. Entonces, queremos hacerles llegar a ustedes también un mensaje no aburrido respecto de, bueno, ¿quién es Dios? Porque probablemente muchos sepan quién es Dios. Probablemente muchos ni siquiera crean en Dios. Pero queremos decirles a todos qué es lo que Dios dice en su palabra, que es la única manera de conocerlo, según como Él habla. ¿Cómo conocemos? Si nosotros nos juntamos a tomar unos mates, ¿cómo conozco qué es lo que le pasa a Erika? ¿Cómo conozco qué es lo que le pasa a Jessica? O a cualquiera de ustedes, a sus amigos. Usted va, se junta, toma unos mates, charla y se da cuenta. Bueno, con Dios es la misma relación. Nosotros queremos traerle esa relación a usted, pero no por nuestro medio, sino que Dios ya dio un medio de cómo poder charlar con Él. Así que de esa manera vamos a estar charlando en este programa de qué manera podemos acercarnos a Dios. Seguramente más de uno de ustedes debe tener alguna pregunta sobre cómo es Dios, sobre quién es Él. Y en esta tarde vamos a tratar de responder cada una de sus preguntas. Ya saben, si quieren hacerlo de manera directa, pueden comunicarse con nosotras. Y bueno, vamos a tratar de responderlo en el programa siguiente. Así es, y respecto del contacto y de este tema particularmente que hemos hablado hoy, hemos hecho unos cuantos programas en esta cuarentena. Pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube también, así buscándonos con nuestro nombre, Visión de Fe, y ahí están los programas respecto también de los atributos de Dios, que lo hemos dado bastante ligero, así que ahí pueden escuchar también los programas que hemos hecho durante el año. Y si se quieren comunicar con nosotros o quieren estar más o menos al tanto de lo que vamos haciendo, en nuestro Facebook también pueden buscarnos con ese nombre, Visión de Fe. Ahí compartimos palabras, compartimos los programas, pueden comunicarse con nosotros a través de mensaje directo, y ahí vamos a estar para ustedes también, para que esto no sea algo impersonal, sino todo lo contrario, que podamos estar cerca, en contacto, y puedan conocernos un poco más. En realidad pareciera que este programa lo hacemos nosotros, pero en realidad es entre todos y es para ustedes. En realidad la función del programa es para que ustedes puedan conocer más de Dios, más de Jesucristo y de lo que dice su palabra, así que todas las preguntas no son molestias, sino al contrario, nos sirven para mucho, para saber de lo que ustedes quieren escuchar y de sus inquietudes. De esto también vamos a estar hablando un poco, algunos testimonios, algunas preguntas que nos han hecho y de las cuales también surge un poco este tema. Como decía al principio, más de uno se ha preguntado, ¿y en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué permitió todo esto? ¿Se le escapó de las manos? Bueno, todo ese tipo de preguntas o dudas que hemos tenido todos durante este periodo tan particular que hemos pasado. Imagínense de tener una rutina, de tener una vida, entre comillas, normal, ¿no? A estar completamente encerrados o que de repente todo lo que era libertad, era libre, circulación, sociabilidad, todas esas cosas, de repente ahora tenemos que medirnos en absolutamente todo. Que está bueno también saber quién es Dios porque, por ejemplo, en estos momentos que pasamos, ¿no? Que se ve todo tan malo, que se ve muerte, que se ve todo lo malo, uno diría, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Entonces, al conocerlo, podemos ver y decir que sabemos que todo lo que Dios hace es bueno, aunque parezca malo decirlo, uno diría, bueno, ¿en qué es bueno? A ver, que muera tanta gente, ¿qué es bueno? Para saber por qué Dios permite que estas cosas pasen y terminemos diciendo gracias Dios, gracias por esto que nos das, gracias por lo otro, porque a veces miramos lo malo y culpamos a Dios y en lo bueno no lo vemos a Dios. Así es, de esta misma manera vamos a ir tratando despacito este tema en este próximo bloque. Vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar algunas canciones
y ya volvemos con más Visión de Fe. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Está, venid y adorar.
Volvimos de la pausa, muy lindas las alabanzas y Jessy, continuamos con el tema. Sí, estábamos hablando sobre el conocimiento de Dios, ¿no? Sobre las preguntas que nos podemos hacer acerca de Él. Y Dios quiere que lo conozcamos, Él coopera de su lado para que lo conozcamos. Y conocer a Dios puede ser la búsqueda o la meta más elevada en nuestra vida. Pero Dios quiere que le conozcamos. En Proverbio 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También podemos encontrar en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y en Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor quiere que le conozcamos y en esta tarde vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan conocerlo y también a la vez conocerlo nosotros un poco más, la soberanía y los atributos de Dios, y queremos compartirlo con ustedes. Qué importante esto de el temor que leías en Proverbios, ¿no? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si vos realmente crees que sabes algo, que tenés la vida hecha, viste que solemos transcurrir en nuestra vida, si caminamos lejos de Dios, y pensamos, yo ya tengo la vida hecha, ¿no? Cuando uno es grande, o cuando uno ha probado muchas cosas y dice, no, yo ya probé todo, ya tengo la vida hecha. No. Si crees que sabes algo de Dios y no has leído la Biblia, no has hablado con Dios, créeme que no sabes nada de Dios. No es nuestra intención hablar algo de Dios que no conozcamos. ¿Por qué lo digo? Naturalmente nosotros sabemos que Dios existe. No tenemos que probar la existencia de Dios porque Dios prueba su existencia por Él mismo. Jessy arrancó diciendo, Dios coopera para que nosotros nos acerquemos a Él. Y sí, porque Dios muestra su existencia y su creación en las cosas justamente creadas. Si no podés verlo por tu propia existencia, que no sos obra de ninguna casualidad, sino de la propia decisión y mano de Dios, sos creación de Dios, podemos también observar, y justamente una ciudad tan hermosa como lo es la ciudad de Pila, podemos observar alrededor, ver los campos, los animales y ver que no hay nada producto de la casualidad. Por otro lado, leíamos recién en Oseas que Dios no quiere nada que sean sacrificios. Los sacrificios podemos traducirlos como las obras que uno hace, los sacrificios que uno hace. Dios no se basa, ni mira, ni tiene en cuenta las obras de nadie. Porque la salvación que viene de Dios, la manera de relacionarse con Dios, no es por obras buenas. Aún así, como buenos creyentes, hacemos cosas buenas o tenemos la intención de hacer las cosas bien. Todo el mundo tiene en su vida la intención de hacer las cosas bien o mínimamente de buscar la paz. Son dos cosas distintas porque alguien puede ser muy mala persona y sin embargo estar constantemente buscando su propia paz. Y alguien puede ser buena persona y hacer las cosas bien. Son dos cosas totalmente distintas. Pero en este caso no estamos hablando de esa situación de las personas. En si son buenas o un poco más buenas o un poco menos buenas. Estamos hablando de la condición del hombre y lo que Dios pide para que nuestra relación con Él sea correcta. Dice, misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia viene de alguien que comprende o que desecha de alguna manera lo bueno, lo malo, y simplemente tiene misericordia. Alguien misericordioso es alguien que no paga a los demás con lo que merecen o como debiera. Y ese es Dios con nosotros. Si Dios nos pagara por lo que realmente merecemos, no estaríamos acá. A esto es lo que queremos apuntar, a conocer un Dios que es misericordioso, que es bueno, que es justo y que eso no lo hace cambiar. Ahora vamos a ver también sobre la soberanía, un atributo de Dios el cual no tenemos en cuenta. Nosotros creemos que Dios es un Dios bueno y que Él está ahí en el cielo, ocupado, tranquilo, o preocupado porque las cosas en el mundo están más o menos mal y bueno, Él no sabe qué hacer. No, ese no es Dios, ese es el hombre, pero ese no es Dios. Incluso tememos más del mal que de Dios mismo, siendo que Dios controla todas las cosas. Bueno, y por último,
yo quería agregar esto, ¿no? Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, conocer a Dios es... realmente nos hace inteligentes porque empezamos a obrar como Él quiere que hagamos y que nos manejemos. Conocer a Dios es saber un poco más de Él y saber qué es lo que le agrada, qué no le agrada, qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y bueno, en esta tarde vamos a tratar de hacer eso, de que podamos conocer un poco más a Dios. Que a veces uno piensa, cuando vos decís, ¿crees en Dios? Sí, conozco, y Dios es bueno, Dios es amor, Dios es esto, Dios es lo otro, pero en realidad la pregunta sería, primero, ¿quién es Dios para vos? Y también si lo conocés realmente como lo que es Él, porque yo puedo decir que conozco, no sé, a Fernández, pero yo no conozco la personalidad, por dar un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, los partidos para que no se enojen a Fernández y a Macri, ¿no? Entonces uno se imagina, el que le cae bien se lo imagina bien y el que le cae mal se lo imagina mal. Entonces, Dios, nosotros, el temor de Dios no es como imaginarnos un Dios malo, porque que le tengo miedo a Dios, pero tampoco imaginarlo como un Dios bueno que pasa por alto todo. Entonces, había un ejemplo que daba un pastor que a mí me gustó mucho, que dice que cuando uno está mirando una película y pasa que matan al malo, uno por lo general se pone contento y aplaude y dice qué bueno se hizo justicia. Entonces, cuando venga el fin de los tiempos y Dios mande a las personas que no creen al infierno, ahí Dios va a estar haciendo justicia, por más horrendo y feo que parezca y que suene, es lo que Dios va a estar haciendo. Entonces está bueno conocer a Dios como realmente es Él. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros conocemos realmente a Dios, tenemos que ver, por ejemplo, la pregunta, lo que todo el mundo dice es, si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente hambrienta? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Entonces, Dios sí es real, existe, pero no es el culpable, sino que Él permite que las cosas pasen. Un ejemplo, por así decirlo. Si yo no trabajo todos los días y no tengo para darle de comer a mis hijos, no va a ser culpa de Dios que yo no trabaje, sino que es consecuencia de lo que yo estoy haciendo mal. Muchas cosas en el mundo son consecuencias de nuestro propio pecado. El mundo está como está, consecuencia de nuestros pecados y al contrario, de alejarnos de Dios, porque si nosotros todas las personas pensaríamos en Dios y pondríamos la otra mejilla y en vez de pensar en devolver, en pagar mal por mal, pensamos sola, es tu vida, y no ponemos la, por así decirlo, empatía, como todo el mundo habla de empatía, o la misericordia en la otra persona, ahí es cuando se termina de no ver a Dios y le echamos la culpa a Dios. Pero cuando una persona está bien, no decimos, no, esto es gracias a Dios. No, porque yo trabajé, porque yo hice esto. Entonces, que podamos ver al transcurso del programa lo que es el pecado, lo que produce, lo que causa, y lo que es Dios, y cómo Dios permite. Dios permite, no es el causante ni el que lo hace. Permite que nosotros hagamos las cosas mal, como vos, como la vida va sucediendo, Dios la va permitiendo, porque no somos robots, no nos va manejando. Qué importante esta última aclaración, porque nosotros solemos pensar que Dios tiene la culpa de las cosas. Empezamos pensando que Dios no controla todo y después terminamos diciendo que Él, si se supone que es Dios y que es más poderoso y demás de cosas que creemos quizá de manera limitada, porque no conocemos completamente los atributos de Dios, qué importante saber que es Dios quien limita todas las cosas. Sin embargo, y esto último muy interesante que decía Eri, la decisión por pecar la toma el hombre. Dios no puede tentar ni es tentado, no puede ser tentado. O sea que no podemos decir que es culpa suya que nosotros nos equivoquemos. No es culpa suya que nosotros hagamos del mundo lo que es. No es culpa suya la muerte del hombre. Sin embargo, Dios se acerca, y como decía al principio Jessica, Él se acerca de manera que lo conozcamos, de manera que podamos acercarnos y tener una relación con Él. Y hay una sola manera que Dios dio de ser conocido, y es a través
de Jesús. Uno no alcanza la salvación ni la relación personal con Dios si no es a través de Jesús. No es la iglesia, no son los amigos, no son las buenas obras, no es nada de lo que probablemente nos imaginemos como bueno que Dios diría, bueno, este hizo las cosas más o menos bien, a este lo voy a dejar pasar al cielo. No, hay una sola manera en la que Dios dice, en la que Dios justifica al ser humano, y es si esa persona puso su fe en Jesús, y es la única manera de ser justificada de su pecado delante de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser justificados delante de Dios, no? Uno se pregunta, para ser justificados tenemos que hacer las cosas perfectamente bien y sabemos que ninguno de los seres humanos somos perfectos. Pero Jesucristo sí fue perfecto. Él tomó la forma del hombre y vino a esta tierra para mostrarnos a nosotros su perfección, o sea, su deidad. Dios requiere la justicia absoluta de la ley en cada uno de los cristianos, ¿no? Pero como nosotros sabemos que no podemos hacerlo, Jesucristo vino a tomar ese lugar en nosotros, ¿no? Él murió por nosotros, o sea que cuando Dios nos mira a nosotros no ve a Débora, a Erika y a Jessica, sino que ve a su Hijo Jesucristo. Él nos presta su justicia, se podría decir de alguna manera, y Dios ya no nos ve pecadores, sino nos ve justificados por el sacrificio de su Hijo. Así es, y esta es la única manera que la Biblia da a conocer enteramente, de tapa a tapa, aunque se trate de tiempos antiguos, de antes de Cristo, después de Cristo. Toda la Biblia habla sobre la única manera en la que Dios justifica al hombre. Lo hace de muchas maneras, con muchos ejemplos, y de esto podríamos armar muchísimos programas de cómo Dios dice en cada pedacito de la Biblia que necesitamos de Jesús para reconciliarnos con Él. Vamos a dejar esta idea acá, estamos hablando de cómo es Dios, cómo es Él, cómo podemos acercarnos a Él. Vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar unas canciones y volvemos con el último bloque de este programa de Visión de Fe y concluimos con cómo es Él y cómo podemos acercarnos a Dios. ¿Qué podemos decir de todo este tiempo que hemos estado viviendo el año pasado, cómo arrancamos este año nuevo? No te vayas, ya volvemos. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Generaciones
de vuelta con Visión de Fe en este último bloque. Qué rápido que se pasa la hora. Queremos decir tantas cosas y no nos da el tiempo. Pero bueno, en este inicio de año estamos charlando a modo más cercano de ustedes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que pide? Y más allá de todo lo que hemos vivido, que hemos sabido de Dios hasta acá, estamos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios respecto de Él mismo. Y sí, para eso, cuando nosotros nos imaginamos a Jesús, por lo general las personas se imaginan, bueno, o al niñito Jesús o a Jesús en una cruz, ¿no? Pero no sabemos cuál es la función más importante de Jesús. Como recién Jessica hablaba de la justificación, ¿no? De que Dios nos hace justos a través de Jesucristo. O sea, justo es que podemos llegar a su presencia de una manera santa, porque nosotros a través de nuestro pecado no podemos llegar a Dios. O sea, el pecado lo que nos hizo es separarnos de Dios. Entonces dice que Jesús vino para que los hombres conozcamos a Dios, ¿no? Para que nosotros sepamos quién es Dios, a dar una, no sé si está bien dicho, por así decirlo, a dar una imagen más grande de Dios. Bíblicamente hablando es Jesucristo es Dios hecho hombre, es para que lo podamos ver, cómo es Dios, cómo se maneja, cómo lo importante y lo bueno que es para nosotros. Acá en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarlo, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Lo que dice, bueno, que lo bueno de acá, que es que conozcamos a Dios y cómo lo queremos conocer, dice, con un corazón dispuesto, porque lo que Dios dice es que Él escudriña los corazones y Él sabe lo que hay en tu corazón. Y una de las cosas que a mí más me marcó, digamos, fue el pecado que hay en uno. Nosotros nos olvidamos del pecado, no nos creemos pecadores, pero cuanto más conocemos a Dios, más vemos cómo el pecado está en nosotros. Y lo que quisiera acotar es dónde empieza todo, ¿no? En el principio empieza con Adán, con Eva, con la serpiente, que es el diablo, y que engaña para que la humanidad caiga en pecado. Entonces nosotros debemos conocer a Dios y conocer las estrategias de Satanás, que son engañarnos y decirnos que lo que es malo parece bueno. Por ejemplo, parece bueno que si, no sé, si alguien me roba un canasto, yo voy y me robo 2 canastos porque es lo justo, porque si a mí me robaron, yo lo voy a robar. Entonces, nosotros no conocemos nuestro corazón, y cuando nosotros decimos Dios, lo primero que se me venía a mi mente antes de conocer a Jesucristo era: si yo conozco a Dios, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer ciertas cosas que estaba haciendo, que me gustaban, ciertos pecados, tenía que dejar de tomar, todas las cosas que uno dice que se viene a tu corazón. Vos pensás Dios y pensás, tengo que dejar esto y esto. Cada uno sabe lo que hay en su corazón. Vos sabés del otro lado qué es lo que te impide llegar a Dios. A veces es el no perdonar, no sé, a tu papá, el no perdonar a tu mamá. Es algo que vos decís, me dolió, esto no lo puedo, Dios me va a pedir esto o me va a querer sacar esto y yo no quiero. Y ese es el mayor engaño de Satanás, que lo que quiere es que vos estés bien con tu pecado y que te alejes cada día de Dios. Lo que dice Dios es que Él nos busca con un corazón dispuesto y que escudriña los corazones. Entonces, vos podés tener la decisión, podés buscar a Dios y decir, sí, lo busco de todo corazón porque sé que soy mala, porque sé que soy una pecadora, porque sé que merezco el infierno. En Tesalonicenses 1:8 dice: tomará venganza de los que no conocen a Dios. Y también dice que Jesucristo vino, dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero los que se rehusaron a creer en Jesucristo van a ser condenados por no creer en la obra que Dios hizo. Entonces tenemos que saber que hay un beneficio de Dios, un favor, una obra redentora de Dios
en nosotros si lo conocemos y estamos dispuestos a aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como lo que es, y hay una consecuencia del pecado de rechazar a Dios. Ese es el engaño. Y mi intención en esta tarde es que vos no seas engañado creyendo que Dios es amor, que te va a perdonar, porque Él es bueno, porque Él te ama, porque perdona todo. No, no es así. Sí es bueno, mandó a Jesucristo para salvar, pero a través del que lo rechaza, lo va a condenar. Y ese es el engaño que yo creía y veía gente que decía, ay, pobre, de lo que se está perdiendo por conocer a Dios, pensaba antes de conocerlo. Y ahora siento que es al revés. Ahora que lo conozco digo, ¿cuántas cosas perdí por no conocer a Dios? Porque cuando lo conocemos vemos lo que realmente es la vida y lo que Dios hace y las consecuencias que trae el pecado. Porque los pecados traen consecuencias. Cuando vos te preguntes por qué estás mal, que te va saliendo todo mal, son porque vamos de pecado en pecado, pecado en pecado. Y no nos damos cuenta del pecado tampoco porque no conocemos a Dios, por eso, ay, no, Exacto, es religiosa. No, es porque tenemos que conocer a Dios y saber cómo Dios se maneja. Y ahí vamos a ir desechando, o sea, se nos van a ir cayendo ídolos y cuantas cosas que creímos mal, y Dios nos da la posibilidad de saber cómo es la vida y cómo manejarnos, y lo bueno que es conocerlo, y a la vez, que es una de las cosas que más paz me da, es decir, que Dios nos da los hijos, para los que tenemos hijos, para que los criemos para Él. Y vamos a tener que rendir cuentas de dónde están nuestros hijos y de lo que les enseñamos. Y si no conocemos a Dios, vamos a rendir cuenta de lo mal que le enseñamos a nuestros hijos. Y eso creo que es lo peor que nos puede pasar. Así que bueno, quisiera invitarlo en esta tarde, que lo busquen y que sepamos que hay un Dios bueno, pero también justo, que va a hacer justicia. Es el ejemplo de la película esta de que manda a las personas malas y todo el mundo aplaude, va a pasar lo mismo. Tenemos que conocer a ese Dios, por más difícil y cruel que sea, tenemos que saber que Dios es bueno y santo, bueno y santo. Qué importante esto, porque uno es chocante a la vez, ¿no? Porque uno piensa, no, pero Dios... O sea, Dios va a tener misericordia, sí, porque Dios es misericordioso. Dios es amor, sí, porque Dios es amor. Pero qué importante esto que leías, Eri, en Tesalonicenses, porque Él es misericordioso con aquellos que lo buscan, es amoroso con aquellos que le pertenecen, pero con aquellos que lo rechazan, dice claramente la Biblia cuál es su destino. Creas o no creas, querido oyente, en cielo o en el infierno, tenés que saber que el destino de tu alma, si rechazas a Dios, es el infierno. Y si aceptás a Dios, te arrepentís de tu pecado, tu destino es el cielo, la gloria de Dios. Yo quería destacar con Jessy unos cuantos atributos de Dios, es decir, características de Dios, verdades que se le atribuyen a Dios, que sustentan esto tan importante que decía Erika. ¿Cómo conocemos a Dios? Hacemos cosas, pecamos, somos malos a veces porque no conocemos la bondad de Dios. Una de esas características es la soberanía de Dios. ¿Cómo podríamos creer o cómo podría la fe cristiana sustentarse en un Dios o en el poder de un Dios que es indeciso, que es limitado en su poder, que se le escapan las cosas de las manos? Es importante que sepas que cuando confías en Dios no estás poniendo tu vida en manos de alguien que se le escapan las cosas, alguien que no sabe qué hacer cuando un alma cree en Él. Dios no mira tu corazón y dice, está creyendo en mí, no sé qué hacer, ¿qué hago? No, Dios sabe todas las cosas y es importante que sepas que Dios garantiza sus promesas, y la promesa es que aquellos que se arrepienten, que buscan a Dios, lo van a encontrar. Aquellos que se arrepienten encuentran la salvación en Cristo. De otra manera, y si así no fuera, no veríamos las lecciones de la vida como algo bueno, no podríamos tomarlo, no podríamos sacar lo bueno de las cosas malas.
Hoy al principio nos preguntábamos ¿por qué pasan cosas malas? Y Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Bueno, de la única manera que podemos sacar algo bueno o decir, bueno, pero esto trajo esta otra situación que es buena, es porque la mano de Dios no nos da como podríamos recibir. Es porque Dios usa incluso el mal, y esto lo dice también la Biblia, usa incluso el mal para traernos a Él, para hacernos bien. Eso es lo que dice la Biblia. Creer en la soberanía de Dios también es la única manera, o sea, si no supiéramos que Él es soberano, no podríamos darle la gloria, no podríamos atribuir a Él la gloria o el bien, las bendiciones por todas las cosas. Si Dios es alguien que pensamos, ¿no? Si Dios fuese alguien que se le escaparan las cosas de las manos, ¿por qué le daríamos gloria? ¿Por qué en las iglesias adoramos un Dios que no es soberano? O que es limitado. Todo lo contrario, Dios es completamente soberano, es decir, controla todas las cosas, todo está entre sus manos, no se le escapa nada, incluso un detallecito, el más chiquitito de tu vida, Dios lo sabe. Dice Salmos 11 que Dios está sentado observando buenos y malos. Dios no está como loco corriendo de acá para allá porque no sabe qué hacer con el mundo que se está yendo por la borda. No. Dios ve todas las cosas. Observa, dice el Salmo, cada paso de los hombres. Si hiciste las cosas bien, si las hiciste mal. Y esto no para que te hagas una idea de que Dios te persigue. Por el contrario, para que sepas que Dios tiene todo bajo control y que no se le escapa nada. Mientras estés vivo, querido oyente, Dios te da la oportunidad de que te acerques a Él. ¿De qué manera? Como venimos hablando en todo el programa, conociéndolo. Conociéndolo. El principio de la sabiduría, leíamos al principio, es el conocimiento de Dios. Si querés ser sabio, querés ser inteligente en la vida, estés en tu vida avanzado, seas un joven, estés a medio camino, la manera es conociendo a Dios. Por último, como característica clave de la fe cristiana, de la fe en Dios, es que si Dios es soberano, es la única manera en que podamos tener la esperanza de que si le pedimos algo, Él va a responder. De otra manera, ¿por qué oraríamos o por qué hablaríamos con un Dios que si le pedimos algo no sabe dárnoslo? O si le pedimos consuelo nos va a traer más males. Si le pedimos salvación nos va a dar todo lo contrario. No. Si podemos hablar con Dios es por Jesús, es a través de Jesús, y es la única manera de saber que Dios es soberano, porque Él cumple las cosas. Y me gustaría agregar, Debo, a lo que decías vos, bueno, primero la oración es algo que me gusta porque de la única manera que uno puede llegar a Dios es a través de Jesucristo. Entonces debemos conocer a Jesús y llegar a Dios a través de Jesús. Solamente Dios nos escucha a través de Jesús. Entonces quería compartir esto, que es en Romanos 2, porque a veces nosotros, cuando hablaba de la soberanía me venía a la mente y pensaba, nosotros queremos que Dios haga justicia ya, por ejemplo. No sé, alguien me hizo un mal, bueno, Señor, que lo pague, que lo pague. Uh-huh. Y siempre, mirá qué sabio, que es Dios, que cuando dice, primero que no mires la paja que hay en el ojo ajeno, que mires la tuya, porque siempre miramos el pecado del otro y no el nuestro. Uh-huh. Y a la vez queremos que el Señor le pague con ira al que hace las cosas mal, no sé, robó a tal, bueno, Señor, que lo pague, o decimos, Dios mismo se va a encargar de que le vaya mal, Dios mismo, la tierra lo va a pagar. Y nos olvidamos de que Dios tiene, ¿cómo se dice? De que Dios lo va a hacer, pero no va a hacer las cosas como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Y en el Romanos número 2, capítulo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, está bueno porque va a llegar un día que nosotros queremos que sea ya la ira de Dios, que Dios se vengue del que hizo mal, pero va a llegar un día que Dios va a venir y va a hacer justicia. A los que obraron mal, ira y enojo para el día de la ira. Igual, imaginemos, ¿no?, lo que es. Hay personas que dan miedo, ¿no? Hay personas que van a decir, a este le dio miedo, se pone loco, no sabes lo que es. Imagínate un Dios dueño y controlador, pero no es una ira malvada, como diabólica, es una ira santa. Vuelvo a lo mismo, va a ser justicia, vuelvo a lo de la película, que vamos a aplaudir, eso, es un estilo así, no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, va a ser una ira santa. Dice, a los que conforme cada uno a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y inmortalidad. Entonces, ¿querés hacer un buen negocio en tu vida? Busca a Jesús, ese es el mejor negocio. Y otra cosa es que no creas. Yo, una de las cosas que me hablaban era, bueno, cuando sea más grande todavía tengo mucho por qué vivir, quiero salir, quiero tomar, quiero vivir la vida. Entonces, primero definamos qué es la vida, en qué consiste la vida, y ahí vamos a poner como una balanza, porque estamos mirando erradamente. Miramos como miran las personas y miramos como mira el mundo. Y mirar como mira el mundo es mirar como el diablo nos engaña en nuestra cara y lo aceptamos, lo agarramos, lo abrazamos, nos gusta, nos encanta, pero después, ¿cuál va a ser la consecuencia? Ira para el día de la ira. Y no es como que uno lo dice, ay, bueno, esta me quiere convencer. No, yo no te quiero convencer Totalmente. de nada, sino está en tus manos y está en la mano de Dios también que vos lo conozcas. Así que te invito entre toda esta información que puedas conocer al verdadero Dios que cambia la vida de las personas como cambió mi vida. Y quiero decirte, oyente, que desde que conocí a Jesucristo, a la verdadera persona de Jesucristo, la que está en la Biblia y la que puede cambiar tu vida, cambié mi vida, gracias a Dios. Gracias a Él pude cambiar, gracias a que no es que uno deja de pecar, sino que empieza a temer a Dios y puede cambiar su vida. Cada cosa que hagamos mal va a tener la consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Si vos vas y robás, la consecuencia va a ser lo que termines preso, que te vaya mal. Entonces, lo que quería decir era esto, que busquemos a Dios porque vamos a tener la consecuencia es, dice, vida eterna a los que perseveraron en hacer bien. Y ira y enojo a los que perseveraron en hacer mal. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué son tan malos alguna persona? Porque querés ser malo, Dios te entrega. Por eso pasan las cosas, porque Dios entrega a cada persona a su corazón. Entonces, por eso quien escribía Primera de Crónicas decía que busque de corazón. Lo que sabes no lo sabes tan bien porque Dios sabe más de tu corazón que vos mismo. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a entender y a conocerle como es. Igualmente Dios nos deja conocerlo con atributos, ¿no? Los atributos son cualquier cosa que sea verdad acerca de Dios. Y yo voy a nombrarle alguno de ellos para que los tengan en cuenta y para que conozcan un poco más al Señor. Dios es inmutable. Él no cambia y no puede cambiar. Su naturaleza es de esa manera. Es omnipresente. Este atributo trata de que Él está en el mismo lugar en todo tiempo y con conciencia total. Es omnipotente. Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera con la misma facilidad que puede hacer cualquier otra cosa. Nada es difícil para Dios. Es omnisciente. Él conoce todo. En el Salmo 147:5, la Biblia dice, su entendimiento es infinito. Eso quiere decir que no tiene límites. Él lo conoce todo, lo que nosotros conocemos, y también conoce más de lo que nosotros podemos conocer. En 1 Timoteo 1:17 lo llaman el único y sabio Dios. En Judas 25 lo llama el único y sabio Dios. En Romanos 26:17 Pablo lo llama el Dios único sabio. Los ángeles conocen mucho, pero no tanto como Dios. Nosotros conocemos mucho, pero no tanto como Él. Su sabiduría es infinita.
entre sus atributos también está su santidad. Dios desprecia el pecado. Él no puede convivir con el pecado. Bueno, el que quería también recalcar, otro de sus atributos es el amor. Dios conoce todo y aún así nos ama. Él nos redime. Y usted dice, ¿por qué? Pero Isaías 48 nos explica todo. Dice, Isaías 48:8 dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Qué no quiere decir con esto Dios? Él nos dice que somos pecadores desde el vientre. Y usted se pregunta, ¿desde cuándo somos alguien delante de los ojos de Dios? Es bastante claro en la Biblia, ya desde el vientre de nuestra madre. Así que Dios mira hacia abajo, como decía Débora, y Él nos ve desde el vientre y sabemos que somos imperfectos, que somos transgresores. Y Él odiando el pecado y esto es lo más maravilloso de todo, y bueno, quiero concluir con esto, que lo más maravilloso de todo es que Dios conoce todo acerca de mí, conoce mis pensamientos más ocultos, mis pecados más perversos, y aún así me ama. Y eso es lo más maravilloso de conocer a Dios, de saber de que su amor es infinito, que no se compara para nada al amor nuestro, ¿no? Que tiene medidas. El de Él es infinito y eso me llena de consuelo y de amor hacia Él también. Así es importante que sepamos todo esto que rápidamente hemos concluido respecto de Dios. Y yo te hago una pregunta para que te quedes luego de este programa, y es si realmente conoces a Dios, realmente conoces quién es Dios. Todo esto que hemos dicho, quizá hay cosas que no has captado, no, dentro de toda la información, quizá hemos dicho muchas cosas, pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? Si no lo conoces, acércate a Dios a través de Jesús. Es la única manera en que Dios te puede prestar el oído. Así que con esto, con este mensaje, con esta pregunta, nos vamos despidiendo. Gracias Eri, gracias Jessy. Bueno, muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá sirviéndole. Y le damos gracias a todos por estar escuchando el programa. Y le decimos que bueno, que nos escriban. Les voy a dar mi número de teléfono, es 2241 53 16 23. Y me gustaría que si estás en tu casa, que me mandes, por ejemplo, me gustaría saber por qué Dios es así, por qué pasa esto. O, por ejemplo, no sé, tengo mi hija enferma, ¿podrías orar? Que nos manden, que nos digan qué les gustó y qué no les gustó. Es para ustedes, así que es una bendición poder servirlos. Así que le damos gracias a Dios por este programa y esperamos que haber sido útil para ustedes y dejar claro quién es la persona de Dios, quién es Jesucristo. Así que bueno, un abrazo para todos y gracias por estar ahí. Esto ha sido todo, queridos oyentes. Recordad que este programa lo podés oír también desde YouTube. Luego de pasado este programa lo subimos ahí, en Facebook también. Podés buscarnos como Visión de Fe, también comunicarte con nosotros por ese medio. Y esto ha sido todo por ahora. Nos encontramos, nos escuchamos en un próximo programa en Visión de Fe. Dios los bendiga. Oh gran Dios santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has